de la oferta de pago y de la consignación. Es un proceso que permite que un deudor se libere de una deuda o de una obligación sin incumplir y obtener responsabilidades cuando el acreedor no puede recibir el pago de la cosa o que requiere ser recibida. Casos en los que procede. Negativo del acreedor. Este es cuando el acreedor tiene ciertas condiciones para no recibir el pago que se le está efectuando. Incapacidad del acreedor. Se realiza cuando el acreedor no puede recibir este pago por ciertas complicaciones. Por ejemplo, no tiene un abogado o un asesor legal que le pueda ayudar en este proceso. Ausencia del acreedor. Este es un caso especial, ya que sucede cuando el acreedor es desconocido o este mismo está ausente. Incertidumbre del derecho del acreedor. Y desconocimiento del acreedor. Sucede cuando el acreedor, en todo caso, fallece y no se tiene ningún contacto o conocimiento de un heredero que pueda recibir este pago. Requisito de procedencia. Existen algunos requisitos para que este pago pueda ser efectuado. Por ejemplo, existe de una obligación que debe pagarse. Se refiere a que sí o sí tiene que haber una obligación que tiene que ser pagada de manera líquida y monetaria. Concurrencia de todas las circunstancias que hagan la exactitud del pago y que exista dificultades que obsten de pago directo, o sea que el deudor no pueda pagar de manera directa al acreedor. De la oferta real y de la oferta con intimación. De la oferta real se refiere a que solo se puede pagar de manera monetaria, o sea que tiene que haber dinero, solo dinero. Y de la oferta con intimación se refiere al pago de la oferta con intimación se refiere al pago con cosas muebles o bien inmuebles, ya no con dinero. De la consignación. Para el caso que el acreedor rehúse aceptar la oferta real o con intimación, el deudor puede realizar la consignación. Requisitos de la consignación. Dentro de estos tenemos los que son que haya sido procedida una intimación, que el deudor haya depositado la cosa con los intereses debidos, que se levante por un funcionario público un acta y en caso de no comparecer el acreedor se le hará la notificación con el acta. Luego se tiene lo que son, se declara válida la consignación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el deudor queda liberado de la obligación. De la dación en pago. La dación es otra forma de extinguir las obligaciones. Se da cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega una cosa distinta o diversa de la debida. ¿Cuáles son los requisitos para que se realice este tipo de extinción de la obligación? Primero, la obligación legítima de la que procede, la capacidad de disposición de la cosa. Debe ocurrir la voluntad y consentimiento. Debe entregarse cosa distinta. Es una transferencia y debe de constar por escrito. Naturaleza jurídica de la dación en pago. Para Potier, la dación en pago es una variante o modo de pago. El acreedor acepta voluntariamente recibir a título de pago un objeto distinto del débito. En cambio, para Arbrough y Rau supone una novación objeta. La cesión de bienes. La cesión de bienes es una prerrogativa legal instituida a favor del deudor insolvente, el cual evita la ejecución forzada, se libera de la obligación, entregando a sus acreedores bienes, el cual se hace pago con el precio obtenido. Esto está en el artículo 1437 del Código Civil. Clases de cesiones de bienes. Existen dos clases de cesiones de bienes, las cuales son la cesión voluntaria y la cesión judicial. La cesión voluntaria es cuando el deudor voluntariamente a sus acreedores o alguno de ellos liquida y reparte sus bienes entre todos. Y en la cesión judicial se efectiviza cuando el deudor interpone una demanda de concurso voluntario, acompañando dos listas juradas. Para el deudor, se priva del derecho de disponer de los bienes cedidos. El deudor, la propiedad de los bienes mientras no sean enajenadas ante la eventualidad de que los bienes cedidos
La cesión debe hacerse por escrito bajo una pena de nulidad, transcribiendo en el contrato. Prohibición de ceder bienes inembargables. La cesión de bienes exceptúa los bienes inembargables, que nos explica bien en el Código Civil en el artículo 1439. ¿Qué quiere decir bienes inembargables? Son aquellos bienes que por alguna razón no pueden ser embargados por ninguna situación. La ocultación fraudulenta de bienes. Se llega a dar que si el deudor llega a ocultar algún bien inmueble, al momento de encontrárselo será inmediatamente embargado. El pago con subrogación. Concepto. La palabra subrogación significa en derecho la sustitución que se llega a dar en un momento de que existe un acreedor y un deudor, y el deudor, para poder cancelar su deuda, llega a cancelar con un bien inmueble que tenga en su propiedad. Antecedentes históricos. El pago con subrogación en el derecho romano no aparece con nitidez como una entidad autónoma. Más bien, dice que es un producto de una combinación de figuras jurídicas, a saber, la cesión de acciones y sucesión en los derechos de un acreedor hipotecario preferido. También se mencionó por otras partes antecedentes históricos en el derecho canónico y en el antiguo derecho francés, como se puede observar en las imágenes. Naturaleza jurídica. Distintas teorías explican cuál es la índole de pago por subrogación, en el que el pago es un modo de extinguir la obligación con una transmisión de los derechos del acreedor. Según Potier, no hay transmisión del derecho del acreedor al tercero que le ha pagado, porque si hay pago, no puede transferirse un crédito que ha quedado cancelado. Lo que se transfiere al tercero pagador son los accesorios del crédito, como hipoteca, prendas y accesorios. Para Aubry y Rao, representa una ficción legal. El pago habría extinguido la obligación, no obstante, lo cual la ley la consideraba subsistente y transmitida a favor de un tercero. Para Marcel Planiol, Rippert y Boulanger, no existirá el pago con subrogación, sino una transmisión de derechos. En síntesis, no hay pago, sino cesión del crédito que es consentida por el acreedor o impuesta por la ley. Clases de pago por subrogación. Legal es una forma de transmisión de las obligaciones que opera por el Ministerio de la Ley y se produce cuando un tercero tiene interés jurídico en el cumplimiento de una deuda y paga al acreedor, sustituyéndose del pleno derecho en sus acciones, facultades y privilegios. Convencional es la que tiene lugar por convento que celebra el tercero, o sea el pagador, con el acreedor o bien con el deudor. Efectos de la subrogación. La subrogación importa el pago al acreedor primitivo y traspaso del crédito a favor del subrogado, a cuyo respecto queda obligado a él.